Buenos días. Buenos días. Es muy bueno estar con ustedes. Mi nombre es Rob Jacobs y no he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes. Tengo el privilegio de ser parte de LCC, el equipo, por 19 años y me encantaron ese tiempo y todavía nosotros llamamos a LCC nuestro hogar. Estaba mirando con el tiempo en esta semana y 4 años hacia atrás, casi al día de hoy, estaban orando por mí para enviarme a otro área de ministerio de Fellowship de Christian Athletes y lo hemos aprovechado en este ministerio todas las oportunidades que Dios nos ha dado para llevar la palabra a las escuelas, a los coaches y todos los que quieran escuchar en el área escolar. Nuestro ministerio que Dios está usando en una forma increíble. Estamos humildes con el tiempo de este año. Hemos tenido el tiempo con los coaches, con los árbitros, con los niños de habilidades o deshabilidades. Y uno de los tiempos que he tenido recién, que fue un mes atrás, pude ir a ver el equipo de pelota de béisbol y ministrarle a ellos la palabra. Y ese era el día antes del Viernes Santo y tuve la oportunidad de compartir plenamente el origen del día de Pascua y lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. 9 muchachos dieron su alma a Cristo ese día. Fue increíble y es una reflexión de lo que Dios ha estado haciendo en ese equipo y con su coach, y le damos alabanza a él. Y estamos ahora en el tiempo de verano y estamos enviando a los niños a todas partes, a campamentos y a muchos sitios, y estamos trayendo campamentos a Low Country. Y por favor ore con nosotros que en junio, a mediados de junio, vamos a tener 8 equipos para el 350 atletas y coaches por 3 días que vamos a tener competición para fútbol americano y te van a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Y siempre les quiero decirle a ustedes gracias por cualquier oportunidad que yo tenga de venir a traerle la palabra a ustedes como mi iglesia principal. Ustedes me han soportado muy maravilloso de diferentes formas e individualmente. Y estoy tan agradecido por eso. Algunos de ustedes quieren más información de FCA, y por favor búsqueme. Después del servicio yo estaré por ahí en el lobby. Pueden ir al website también. Vamos a orar. Padre, que este tiempo hoy sea de ti y no de mí. Háblenos de tu palabra y que sea las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón sean placenteros para ti. Lo oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer un repaso. Hemos estado hablando del libro de Romanos durante este año completo, versículo por versículo, y en las últimas semanas hemos estado en el capítulo 6 y 7. Hoy vamos a estar en el 7. En estos capítulos ustedes han podido escuchar 3 palabras que son pecado, ley y gracia. Son 3 palabras. Es como una televisión. No es Law and Order, no, pecado, ley y gracia. ¿Cuál es la relación entre esas 3 palabras? Lo primero, todos somos nacidos con pecado. Eso es lo número 1. Tú, yo, tu familia, tu vecino, la persona que está al lado de ustedes, las personas que vinieron a las 10, todos somos nacidos con una naturaleza de pecado. Y ese precio de pecado, dice Romanos 6:23, que el precio de pecado es la muerte. La ley nos ayuda a reconocer el pecado. La ley es algo bueno, no es pecado, pero revela el pecado. Nos ayuda a ver lo que es este celular y poder mirarme a mí y yo ver la persona que rompe la ley. Él lo hace obvio y evidente lo que es el pecado. Y si eso fuera lo último de la historia, sería deprimente porque no podemos manejar la ley, mantener la ley, pero gracias a Dios podemos tener gracia, el favor que no nos merecemos de Dios, que ha sido
traída para nosotros por parte de Dios, porque el regalo de Dios es la vida eterna. Amén. Y esto no es basado en nada de lo que hemos hecho, nada de lo que podemos ofrecer, sino por lo que Él ha hecho por medio de Cristo para nosotros. Vamos a estar en Romanos capítulo 7. Vamos a empezar con el capítulo 7, versículo 7. Busque ahí. O puedes mirar las pantallas. Pero comenzando en Romanos 7, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir mandamiento, el pecado revivió y me morí. Y el mandamiento que era para vida me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó, por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces es lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado a producir mi muerte por medio de lo que es bueno para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extraño pecaminoso. Lo que yo me he dado cuenta es que la gente siempre está buscando formas de salir de los problemas. Por algunos de nosotros estamos yendo a hacer los taxes de un profesional. Le decimos al contador, por favor, busca la forma de que yo pague lo mínimo posible. Búscame unas deducciones y yo te lo agradecería. No hay ninguna diferencia entre los tiempos de bíblico. Si la gracia gana como quiera, ¿cuál es el punto? ¿Por qué no sigo viviendo la vida que estoy viviendo para que se agrande lo bueno y la bondad y voluntad de Dios? La gente que dice, ¿cuán cerca me puedo parar del tren sin que el tren me dé? ¿Cuán cerca me puedo parar del puente sin caerme? Están escapándose el punto porque Él no mandó el Hijo de Él unigénito y perfecto simplemente para nosotros no nos aprovechemos del sacrificio simplemente para vivir nosotros la vida de nosotros en pecado y de lo que Él vino a liberarnos. Yo escuché de un billboard que dice, el pecado es caro, ¿quién va a pagar por el tuyo? Deben de escribirlo. Tú tienes un precio, te compraron por un precio, a mí me compraron por un precio, nos llaman a responder por esa deuda, por morir hacia nosotros en los pecados y estar viviendo vida libre y lleno y bajo la gracia. Esto lo que va a hacer es poner algunas preguntas que nos tenemos que hacer, que da a la cultura de hoy en día. ¿Y qué fue lo que le pasó al pecado? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Cómo de serio tomamos el pecado? ¿Y qué sucede en una persona o en una cultura o en una sociedad o nación cuando el pecado es practicado pero no admitido? Yo me recuerdo algunos años atrás, estábamos aquí en Low Country, estábamos con un micrófono preguntándole cosas a la gente y estábamos preguntándole 3 cosas. Lo primero era, ¿qué es el pecado? Tuvimos variedad de contestaciones, haciendo algo mal, haciendo lo que no se supone, haciendo algo bien malo. La pregunta número 2, ¿tú pecas? Y la mayoría de la gente como que se decían, no sé, yo creo, tal vez sí. Y lo último era, ¿qué tú haces sobre tu pecado? Y en general ellos decían, no hay nada que puedo hacer. Simplemente trato de ser mejor y esperar por lo mejor. Y ese es el mundo en el cual vivimos hoy.
¿Qué pecado? ¿De qué tú hablas? Estas palabras que son pecado se convierte en algo personal y hay gente que sí quieren hablar cosas personales, pero no quieren tomar responsabilidad de ninguna forma de lo que ellos están haciendo. Y nuestra cultura ha puesto que el pecado es algo tabú, que no quieren enfocarse y se enamoran de otra cosa que se llama justificación. Sí, yo peco y tal vez hago cosas malas de vez en cuando, pero ¿viste lo que hizo esa persona? Yo no soy tan malo como esa persona, yo no haría algo así. Yo no hago los pecados grandes y yo estoy bien, dice la gente. Vemos el precio del pecado alrededor de nosotros todos los días. La muerte, la guerra, odio, egoísmo, la gente hiriéndose ellos mismos o a los otros y a los demás. Es tan fácil nosotros de reflejar y decir, tú sabes que el mundo está hecho un desastre, pero es por culpa de todos los demás. Pero la realidad es mi pecado y tu pecado que hace que este mundo sea un mundo roto. Jerry Bridges escribió un libro que se llamaba Pecado Respetuoso. Nos ayuda a pensar que no estén preocupados con los pecados grandes y olvidarnos de estar pendientes de los pecados personales. Dice él, el Evangelio es solo para los pecadores y para aquellos que reconocen su necesidad de él. Una vez que confiamos en Cristo, según se piensa, ya no necesitamos el Evangelio. Pero el Evangelio es un don vital de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para permitirnos hacer frente a la actividad continua del pecado de nuestra vida. Por lo tanto, todavía necesitamos el Evangelio todos los días. Escuché de una persona que oró, hoy estoy todo bien, no he hablado del prójimo, no se me ha ido el temperamento, no he estado de mal humor o he hecho nada que te dé enojo, pero en algunos minutos me voy a tener que salir de la cama y cuando me salga de la cama necesito ayuda para manejar el día. Nuestra cultura por un tiempo, por décadas, se ha ido bajo un camino que es justificación gradual o desensitización. Algo que no se hablaba años atrás ahora se ha hecho común. Y en nosotros que estamos, mi familia que trabajamos en la escuela, lo que algo era problemas de los adolescentes, ahora estamos en el middle school, en la clase intermedia y aún elemental. Es muy triste que las líneas de moralidad se están moviendo mientras estamos con gente que están trayendo sus verdades y cambiando esas líneas y que la cultura de quienes que tenemos lo que tenemos, cuando lo tenemos y lo queremos ahora y lo que tendremos ahora. También miramos los morales así como los demás. En la universidad que nosotros fuimos, mi mujer y yo, que estamos estudiando la Biblia, si conocen a mi mujer es personable y divertida y lo que no saben de Gina es que ella es bien inteligente, tiene 4.0 durante toda su universidad y ella es una mujer que trabaja muy fuerte y nosotros tuvimos que estudiar un libro durante la universidad que era Cómo vivimos. Y ella se memorizaba párrafos del libro que eran importantes para que ella pudiera entender. Y pueden pensar que ella era bien dedicada, y sí lo era. Y yo pues no tanto. Nunca me voy a olvidar que una de las veces que salimos nosotros de la universidad fuimos a comer con otra pareja y la amiga de ella le dice, Gina, este muchacho se ve inteligente, ¿por qué no le haces la pregunta que me estabas haciendo a mí los otros días?
Y sabes que eso lo habían planificado esas mujeres. Y Gina me mira y me hace esta pregunta. Si este absoluto árbitro es aceptado por la mayoría de la gente moderna con el concepto de que no absoluto, sino más bien relatividad, ¿por qué no se aceptarían igualmente los absolutos arbitrarios con respecto a asuntos tales como las limitaciones a autoridades a las libertades siempre y cuando se piensen que eres sociológicamente útil? Y tiene esa sonrisa perfecta y yo estaba agarrando un vaso y se me derramó el vaso de agua y yo dije, ¿quién es esta que me está hablando de Francis Schaeffer? Y yo digo, se acabó y me tuve que casar con ella. Pero sí, si entendiste la pregunta, es de una pregunta de una sociedad que se empuja lo moral a relatividad de los absolutos. Y es tú es lo que tú quieras creer, no se trata de ningún recurso o estándar. Y nosotros absolutamente vamos a estar antes el que es la ley, la verdad y la vida. Y entonces, las únicas dos cosas que no se van a cambiar es Dios y su palabra. Vamos a... Hemos mirado varias cosas y vamos a mirar las 3 cosas que podemos aplicar lo que leímos hoy. La ley estimula. ¿Algunos de ustedes tienen algún niño en su casa de 2 y 3 años? ¿Sabes cuál es el credo de los niños de 2 y 3 años? Si tienes uno, esto es el pensamiento que ellos tienen, el credo de ellos. Si lo quiero, es mío. Si te lo doy y cambio de opinión más tarde, es mío. Si puedo quitártelo, es mío. Si lo tuve hace un rato, es mío. Si es mío, nunca pertenecerá a nadie más, pase lo que pase. Si estamos construyendo algo juntos, todas las piezas son mías. Si se parece al mío, pues también es mío. No, yo, mío. Estas son las primeras palabras que escuchan estos niños, que conocen y aprenden y aplican. Y nadie tuvo que enseñárselos a ellos, simplemente vienen naturalmente. Y lo que hace la ley es que hace nos hace ver que somos tan absorbentes a nosotros mismos y la ley dice una estándar divina y nosotros estamos acá abajo. No puedo representarte en comparación de ese estándar donde nosotros nos identificamos ahí, que estamos muy cortos. Y Pablo nos da un ejemplo en el versículo 7. Antes de decirle, déjeme hacerle una pregunta. ¿Has estado en un restaurante anteriormente? Un restaurante donde le traen la comida a la persona que está al lado de usted y dice, eso está bueno, yo me hubiera ordenado eso es lo que yo quiero, porque eso se ve mejor. Esa es la forma americana, que nosotros estamos en una cultura que desea todo lo que tiene el vecino y lo que no podemos tener. De 1:10 mandamientos, el número 10. La palabra griega es covenante, el covenante. Es desear algo en el mundo o alguien que no podemos tener, que no es de nosotros. Suena familiar y eso nos trae muchos problemas. Versículos 8 y 9, vemos que la ley estimula pecado entre nosotros. Hay algo dentro de nosotros que estamos dentro de nosotros, queremos hacer lo malo, no lo queremos hacer y no podemos hacerlo, pero como quiera nos estimula. La idea de aquí es que el pecado es una operación de traer el trabajo del enemigo. Lo que no es beneficioso para nosotros es atrayente para nosotros, porque nos trae una oportunidad para nuestro deseo
orgulloso. Eso trae orgullo y rebelión. Yo quiero hacer mi propia decisión, lo haré de mi propia forma, viviré por mi propia realidad. Y déjeme hacerle esta pregunta. ¿Y qué hace usted cuando veas algo que dice no toque o la pintura está mojado? ¿Ustedes no tratan de tocarlo? Deben de alzar las manos porque sabe que hay mucha tentación cuando ven esos signos. Pablo sabía que las reglas eran buenas, pero esencialmente le enseñaron cómo pecar. Cuando la ley viene, el pecado viene activamente entre nosotros. Y lo final que vemos del 10 al 13 es que la ley nos engaña. ¿Cómo nos engaña? Es porque no lo podemos manejar, no podemos mantener la ley, porque con la ley están los que rompen la ley. La ley es bueno, es santo y no nos mantiene a nosotros santos porque nosotros no podemos mantener la ley. Mira la ley, el 13. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de la muerte para mí. Dice, por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y lo que dice es que el pecado es deceptivo y tiene que ser llamado lo que es una abominación en los ojos de Dios. Es lo que Dios envió a Jesús para morir. Y eso nos lleva a mirar hacia pasado la cultura, lo que está mirando la cultura y lo que es sumamente importante, como Dios lo ve, que es una seriedad en los ojos de Dios. Y podemos ir al principio de la Biblia, Génesis capítulo 6. Dios dice, Él vio que toda la inclinación del corazón del hombre eran malo todo el tiempo. En Jeremías, nuestros ofensos estaban testificando en contra de nosotros. Romanos, no hay ninguno justo ni uno. Salmo 51, en contra de ti solo he pecado en tus ojos. Amigos, Dios toma el pecado muy en serio y también lo debemos de hacer nosotros. No es algo que nosotros tenemos que experimentar, no es algo que nosotros podamos decir, bregamos con eso después, porque tal vez no haya un tiempo más tarde para bregar con eso y aún con eso nos trae cicatrices, nos aleja más de Dios, de lo que quieres alejarte. Me he dado cuenta de que esto es un mensaje muy animoso, como dice Pastor Jeff, ¿no estás contento que viniste a la iglesia hoy? Pero es un mensaje que tenemos que escuchar. Porque tener un conocimiento de la naturaleza del pecado nos lleva a entender la desesperación que tenemos para Jesús y ese es el propósito que necesitamos entender, que por qué existe la ley. Y Jesús no nos va a dejar en ese estado condenado. Él nos va a liberar y nos da esperanza, por eso que nos dio una salida, por cómo bregamos con este pecado en una forma diaria. Tenemos un alineamiento que tenemos que hacer, tenemos que ajustar, ponernos en línea otra vez. Recuerde, arrepiéntete y hazlo de nuevo. Dr. Crawford LaRouche, estas 3 palabras unos años atrás sí se quedaron conmigo. Recuerda, arrepiéntete y hazlo de nuevo. Vamos a hacer recuérdate, mira hacia atrás en su mente, hacia antes de que se te presentara a Dios, la iglesia y todo lo que tienes, el conocimiento que tienes ahora, antes de eso, y cómo de culpable te sentías y cómo de perdido estabas, cómo no podías hacer nada bien para ti mismo. Y Jesús te dijo, entonces te rescató. ¿Te recuerdas? Jesús nos está diciendo, no quiero que se te vaya a ir tan lejos y tan sofisticado en tu cristianismo de que te
te olvides de tu transformación y tu perdón. Todos los días de nuestra vida tenemos que recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que recordar de dónde venimos y de a quién le pertenecemos. Arrepentidos, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu mente. Estoy yendo para este lado, pero me voy a ir para acá, a un cambio de 180. Sálgase del centro del cristianismo. No se trata de ti, se trata de Él. También escuché a Dr. Leverich como él dice que hay gente que le encanta señalar a los demás, porque no me gusta lo que él dijo o no me gustó lo que ella hizo. Yo hice un blog o puse a alguien ahí y él dice, ¿quién eres tú? El cuarto miembro del Trinity, de la Trinidad. Y es lo que tenemos que hacer, es que preocuparnos de nosotros mismos, de nuestro pecado. Llámele pecado y toma responsabilidad, punto, porque es un estatus muy importante que yo tengo que decir diariamente, yo he perdonado, perdóname. Como hay una canción que dice, perdóname, perdóname que yo he estado tan mal. Primero te golpeé y te empujé y entonces el orgullo me mantuvo en silencio de lo que tenía que decir, perdóname. ¿Quién aquí es bueno en mantener secreto? No es fácil. ¿Quiénes son los que siempre están hablando de los secretos? No es muy fácil mantener secreto. Hemos hecho una fiesta para mi suegra el mes pasado. Era una fiesta de sorpresa y he hecho tantas cosas, tantas fiestas así. Hemos tenido que mentir para traer a esa persona ahí para que se puedan sorprender y simplemente es estresante. Yo no me estreso por mucho, pero eso me da estrés. Y cuando puedes revelar la verdad, uno se siente aliviado. Piensa cómo es así en nuestra vida cuando tratamos de tapar nuestros pecados. Es como si estuviéramos cargando tantas bolsas, tanto peso de culpabilidad y vergüenza, y es como que tenemos que cargar eso a pesar de que no lo tenemos que hacer. No sé por qué la gente no se convence en que no tienen que cargarlo siempre para que puedan ser sanados, como dice en Santiago 5. Es difícil sanar de lo que no revelan. Salmos 32. Bendecidos, bienaventurado el hombre cuya transgresión son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Nosotros podemos movernos de decir, ¿cuál pecado? ¿Yo? Sin arrepentimientos, a decirle a Dios, que Dios decirnos a nosotros, ¿qué pecado es tan distante del este hacia el oeste? Ya yo he perdonado eso. Ya está tirado en el mar. ¿Y qué diferencia es? Y por eso necesitamos un Salvador para ese perdón. En Filipenses 2:13 dice, el llamado de Dios a crecer no es una obligación, sino una invitación de la libertad y esencial para vivir plenamente en Cristo. Nosotros hemos tratado en nuestra vida espiritual y en vez de estar dependiendo en el Espíritu Santo, y yo le digo a la gente todo el tiempo, no puedes controlar lo que hace la gente, pero sí puedes controlar lo que tú piensas y haces con el poder del Espíritu Santo. Dios está trabajando, dándonos el deseo y el poder para hacer lo que le place a Él. El poder está disponible para usted, para vivir más allá de nuestros pecados. Simplemente tenemos que buscarlo en Cristo. Si estás en Cristo, no eres quien tú eres antes, eres escogido, es redimido y eres dado una misión por medio de Él. Y está ahí en la palabra cómo cambiar. Has leído la palabra de 1 Corintios 13 y has
implementado el amor hacia su familia y a su familia y en su hogar. Has aplicado en Gálatas los frutos del Espíritu que nosotros tenemos en educación. Están ahí, pero no te tienes que quedar estoqueado. Puedes crecer y Dios está llamándote a crecer como una invitación con una libertad, y es esencial para vivir la vida que Cristo te llama a hacer. Una de las razones que nosotros tenemos tantos problemas para crecer y estamos tan tentados, y es porque nosotros no nos ha molestado un cristianismo regular. Es como tomar la decisión tomar la decisión de seguir a Cristo y aguantar, sujetarte ahí hasta que Cristo venga. Es vivir la vida lleno y abundantemente con el deseo de cambiar e impactar. Y dígale a Dios, tengo un área que necesito trabajo. Que tu necesidad sea para su provisión. Humíllate hacia Él, confiesa tus pecados. Algunos de nosotros tenemos que cambiar, tenemos que empezar otra vez. Pero empieza con cultivar tu amor para Jesús. Ve atrás, haz las cosas que hacías antes. Recuerda cuando diste tu vida por primera vez a Jesús. Ahí que estabas culpable, que querías cambiar y parar las cosas que estabas haciendo, y Cristo vino y te cambió todo. Y ahora Cristo te está diciendo, te recuerda como tú me decías cuánto me amabas en todo ese tiempo. ¿Lo amas todavía? Cultiva ese amor, responde a ese amor. Algunos de ustedes que me están escuchando todavía no han respondido al amor. No estás aquí simplemente porque por un accidente. Tú estás aquí por el diseño de Él. Él quería que estuvieras aquí y escuchar el mensaje. Él te ama y quiere darte vida eterna. No tienes que hacer nada, pero simplemente decirle a Él, Jesús, te amo y quiero darte mi vida. Vamos a hacer eso ahora. Padre, algunos de nosotros aquí tenemos que decirle que sí, que yo recuerdo quién tú eres y lo que tú has hecho, y me arrepiento de los pecados y no quiero olvidar de cuán grande fue ese tiempo, ese precio que tú pagaste por mis pecados. Espíritu Santo, gracias por darme otra oportunidad. Tal vez le quieras preguntar a Jesús que vengas a tu vida y ser tu Salvador y que te rescate de tus pecados. Dígale, Jesús, gracias por amarme. Gracias por morir por mí. Me volteo hacia ti. Recibo tu amor. Por favor, perdóname. Ven y toma control sobre mi vida. Padre, que sea tu amor, que nosotros podamos liberarnos del pecado. Estamos humildes y agradecidos de que tú nos amas. Ayúdanos a vivir por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.